Saludos cordiales, bendiciones a todos. Espero que la gracia y el favor del Señor siempre les acompañe. Para mí es una alegría poder volvernos a encontrar semana a semana a través de este medio. Quisiera compartirles en este tiempo el capítulo 9 del libro de Romanos y quisiera que todos abran sus Biblias. Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice así. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te ruego, Padre Santo, que tu palabra encuentre cabida en cada corazón, que sea de bendición para cada una de las personas que me escuchan, que me ven, y que sean bendecidos a través de esta palabra. Me pongo en tus manos, nada puedo por mí mismo, Padre, solamente espero 100% en ti. Te ruego que se haga tu voluntad en el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. La elección es de Dios. En este capítulo 9 vamos a irle un poquito desmenuzando la palabra de Dios para poder entender la explicación que hace el apóstol Pablo. En el versículo 1 empieza diciendo, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol habla acerca de que tiene tristeza y gran dolor en su corazón. Para todas las personas que hemos experimentado la nueva vida en Cristo, lo que más anhelamos es que los demás también vengan a Cristo. Es un anhelo de corazón, es un anhelo ferviente dentro de cada uno de nosotros que quema. ¿Cómo quisiera que también los demás tengan esta vida? Que disfruten de esta vida tan hermosa que Dios nos ha regalado. Y aparte de eso, que tengan la esperanza de la vida eterna. El apóstol dice, tengo dolor en mi corazón, tengo tristeza por los de mi nación. Él quería que todas las personas, todos los judíos, le recibieran al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y al ver que los judíos rechazaban a Cristo y no querían escuchar el mensaje que Pablo les predicaba, él se ponía triste, le dolía el corazón. Dice en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
El apóstol desearía estar separado de Cristo por amor a su gente. Preferiría yo estar separado de Cristo, pero que mi gente esté con Cristo, dice. Él tenía un celo, antes de conocer al Señor Jesucristo, tenía celo por las cosas sagradas de Dios. Pero cuando conoció a Cristo, él sabía lo que es lo mejor para la gente. Y lo mejor que le puede suceder a un ser humano es tener un encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol sabía eso, entendía esto. Siendo el pueblo escogido por Dios, en el momento oportuno resultó estar separado de Dios. Los judíos han sido el pueblo escogido por Dios. Pero mire lo que sucede. El Señor Jesucristo vino a su pueblo. Y eso dice en el libro de San Juan capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a su pueblo. El pueblo judío era el pueblo escogido por Dios. Pero cuando vino, lo rechazaron. Cuando vino, no se persuadieron, no se dieron cuenta que no era el hijo del carpintero, el hijo de María. No se dieron cuenta que era el hijo del Dios viviente. Lo rechazaron mientras él vivía. Pensaron que era alguna persona, algún ser humano normal, común y corriente, y le hicieron un lado. Pero Cristo es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Dice en el versículo 5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire, pero después de todas estas cosas, el apóstol no sabe con qué palabras instarle a la gente para que vengan a Cristo. No sabe qué más decirles. El apóstol le dolía en su corazón, le daba tristeza que la gente rechace a Cristo, al dador de la vida, al Salvador del mundo, al Hijo unigénito de Dios. Después de decir todas estas cosas, sigue adelante hablando hasta el versículo, llegamos al versículo 13, y en el versículo 13 hay algo que cambia totalmente y nos da luz para poder entender este capítulo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Llegamos a este punto y el apóstol empieza a explicar cómo fue la elección que Dios hizo entre Jacob y Esaú. Todavía no habían nacido ninguno de los dos, todavía no habían hecho ni bien ni mal, pero dice en este versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por eso es que el tema de este día se llama La elección es de Dios.
No es la elección nuestra, es la elección de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Él, pero la elección es suya. Dios elige. Lo que le dice a Moisés en el versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ponga atención en este pasaje. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud, que pasó más de 400 años en Egipto. Dios se provee de un Salvador llamado Moisés, y a través de este Salvador, Dios liberta al pueblo de la esclavitud. Después de hacer muchas señales, milagros y prodigios, grandes maravillas, lo saca al pueblo escogido por Dios, a Israel, lo saca de la esclavitud para hacerle atravesar todo el desierto y llegar a Canaán. Y en medio de eso tuvieron que atravesar muchas dificultades del pueblo de Dios. Lo primero, que apenas salieron se enfrentaron al Mar Rojo. Tuvieron que enfrentarse cuando Faraón vino con sus soldados por las espaldas. Al frente tenían el Mar Rojo. Ahí fue cuando los israelitas dijeron, ¿para qué nos sacaste de ese lugar? ¿No había cementerios, no había tumbas donde nos entierren en Egipto? Ahora vamos a quedar muertos en este lugar. Pero Dios, que es poderoso, es todopoderoso, abrió el Mar Rojo y los hizo pasar a los hijos de Israel por en medio del mar, por tierra seca. Mire, si uno de nosotros hubiéramos visto algún milagro de eso suficiente para que se nos quede grabado en la mente y en el corazón para el resto de nuestra vida. Atravesaron los israelitas el Mar Rojo. Cuando pasaron al otro lado, vieron que los egipcios, el ejército de Faraón, también estuvieron cruzando. Dios ordenó a Moisés que toque con la vara el mar, y el mar se cerró, las aguas se unieron. Viendo este milagro sobrenatural, María, la hermana de Aarón y Moisés, sacó su pandero y empezó a danzar, a darle gloria a Dios, a cantarle alabanza. Juntamente con ella las demás mujeres adoraban, danzaban y cantaban para Dios. Dios, decían, Jehová es varón de guerra, todopoderoso, Rey de gloria. Pero mire lo que sucede. Más adelante caminan unos días y no encontraban agua. Por la sed que tuvieron, empezaron a hablar mal de Dios y de Moisés. Ahí es cuando Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. No podía entender en ese tiempo Moisés cómo es posible que un pueblo que tuvo el privilegio más grande de ver la gloria de Dios, la misma presencia de Dios les acompañaba de día y de noche. De día, como una nube cubriéndoles del sol, y en la noche, como una columna de fuego que iba al costado, al un lado de ellos. Y el pueblo no pudo entender, el pueblo no pudo comprender.
Si Dios les libró una vez, téngalo por seguro que Él lo librará siempre. No viene solamente a hacerle alegrar por un momento y después lo deja al abandono. Si Dios nos libra una vez, también nos librará las veces que sean necesarias. Así es que, versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere o del que corre, depende de Dios. Depende 100% de Dios. Cuando el pueblo de Israel habló mal de Dios y dijo, aquí hemos de quedar muertos en este desierto, ¿para qué nos sacaron a este lugar? Dios, escuchando esas palabras, dijo, conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y toda la gente de 20 años para arriba, ninguno pudo entrar en la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. Tuvo misericordia de quien él quiso tener misericordia. Pero a los niños, que la gente de Israel decía, nuestros niños serán llevados prisioneros. Esos niños entraron a poseer la tierra prometida. Es la lección de Dios. Así también a este tiempo es la lección de Dios. No depende del que quiere, ni tampoco del que corre. Es la elección de Dios tener misericordia de quien Él quiere. En el versículo 17 y 18 dice lo siguiente: de manera que de quien quiere te tiene misericordia, y al que quiere endurecer, 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Una y otra vez el corazón de Faraón fue endurecido. Vino Moisés, le pidió de favor a Faraón que dejara ir al pueblo de Dios a ofrecer sacrificio en el desierto. Y no quería. Veía una señal, le ofrecía que va a dejar ir libre al pueblo de Israel, pero apenas pasaba la situación difícil que estaban atravesando, Faraón pronto se arrepentía. Pero no era él que era tan malo y tan perverso. En la Escritura dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Volvía a endurecer y volvió a endurecer. Es Dios el que endurece una y otra vez. Dios es poderoso, ya sea para tener misericordia como para endurecer. Cuando Dios quiere tener misericordia de alguien, puede ser el hombre, la mujer con el corazón más duro, pero ninguna persona podrá resistirse a que Dios tenga misericordia, porque Dios es todopoderoso. Pero cuando Dios quiere endurecer, simplemente Dios lo endurece de tal manera que nadie pueda entender la palabra de Dios ni el propósito de Dios. Por esta razón, usted que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, debe darle gracias a Dios cada día, cada momento, cada instante de su vida. Porque Dios pudo haber endurecido su corazón.
Sin embargo, Él ha decidido tener misericordia de usted. Hemos sido alcanzados no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la pura misericordia de Dios. En el versículo 24 al 26 dice lo siguiente: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Quiero decirles algo en este tiempo, mis amados hermanos. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido invitados por Dios. Qué gran invitación, hermanos amados. No nos ha hecho una invitación una persona. No nos ha hecho una invitación un ministro. Ninguna autoridad de este país, de esta nación, nos ha invitado Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Por su misericordia nos ha llamado. Él ha llamado no solamente a los judíos, sino también a nosotros los gentiles. Él nos ha hecho esta invitación. En el lugar en donde no era pueblo de Dios, allí Él los llamará pueblo mío. Por la gracia y la misericordia de Dios, ¿sabe qué somos ahora? Dios dice: ustedes son pueblo mío, pueblo de Dios. Los judíos tenían un concepto terrible de los gentiles. Para los judíos, nosotros como gentiles, un gentil no valía nada. Un gentil era un rechazo. A un gentil le trataban de perro. Pero por la misericordia de Dios, aquí en este lugar donde no éramos pueblo de Dios, ahora somos llamados pueblo de Dios, escogido por Dios. A la que no era amada, ahora es amada. Y en el lugar donde no había hijos de Dios, ahora son llamados hijos del Dios viviente. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan maravilloso. No sé hasta qué punto, hasta qué grado usted lo puede entender, este privilegio que Dios nos ha dado. Yo de mi parte sí puedo comprender. Yo de mi parte sí me puedo dar cuenta. Yo de mi parte sí puedo valorar lo que Dios ha hecho, la invitación que Dios me ha hecho. Más o menos le pongo un ejemplo. Si usted viera por ahí a un indigente que no tiene dónde vivir, no tiene nada que vestirse, no tiene nada que comer, no tiene una familia, en algún momento dado a este indigente se le diera la oportunidad de tener una casa, una familia, comida digna, ropa para vestirse y todo lo que cualquier persona podría anhelar. Eso sería un regalo para un indigente. Él no tenía nada. Él estaba desamparado, solo, abandonado. Así estuvimos nosotros los gentiles.
Pero hoy, por la misericordia de Dios, no porque hayamos elegido nosotros, sino por la misericordia de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Ese es un privilegio que debemos llevarlo en muy alto grado. Valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Nos merecíamos alguno de nosotros este honor? No, ninguno. Ninguno nos merecíamos. Pero Dios ha sido misericordioso. Nos ha mostrado su misericordia. Nos ha llamado. Y ahora nosotros que no éramos hijos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio! En el versículo 29, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Isaías se da cuenta cómo es el pueblo escogido por Dios. Se da cuenta cómo vive. Se da cuenta las atrocidades que el pueblo escogido por Dios cometía. Y él mismo se da cuenta y dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos sido. Sodoma y Gomorra fueron borrados de la faz de la tierra y no quedó descendencia de ese lugar. Así también hubiera quedado el pueblo escogido por Dios. Pero ¿sabe quién tuvo misericordia del remanente? ¿Quién tuvo compasión del remanente del pueblo escogido por Dios? Dios mismo. Dios mismo. No fue la gente que se cuidó para no pecar al igual que el resto. Fue la misericordia de Dios la que los detuvo para que no sean como Sodoma. Es la misericordia de Dios la que les pone un alto, la que les da sabiduría, inteligencia para no pervertirse igual que los demás. Pero no es nada, no hay nada que atribuirse a uno mismo. Es la pura misericordia de Dios la que nos detiene y la que nos encamina por el camino correcto. Versículo del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El Señor Jesucristo es la piedra principal para los que creemos en Él y piedra de caída para aquellos que no creen en Él. Los judíos, siendo el pueblo escogido por Dios, no se persuadieron cuando Cristo vino a este mundo. No se dieron cuenta quién era Él, a pesar de ver los milagros y prodigios, las maravillas. No se dieron cuenta quién estaba en su país, en su pueblo. Pero para nosotros los gentiles, Él no vino a vivir aquí con nosotros. Nos basta con ver la palabra, pero no porque seamos más que ellos, no porque seamos algo,
sino porque se ha extendido la misericordia de Dios también para con nosotros. Por eso ahora Jesucristo es la piedra principal de la construcción, la piedra principal. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y nuestro Rey, nuestro Padre, el amado, el que ama nuestra alma. Quiero concluir en este tiempo con esta enseñanza y quiero decirles para terminar lo siguiente. La salvación 100% es de Dios. A nadie más podemos atribuirle sino única y exclusivamente a Dios. Por eso dijo el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Y a los discípulos le dijo el Señor Jesús: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí. Yo les escogí a ustedes. Los discípulos no estaban buscando a Jesús. Jesús les escogió a ellos. La salvación es de Dios. Él es aquel que pone ese sentir en el corazón de las personas. Él es el que pone esa atracción por las cosas de Dios. El Espíritu de Dios empieza a moverle aún antes de que usted pise la iglesia, aún antes de que usted haga la oración de fe. El Espíritu de Dios empieza a moverle, a traerle, a poner un corazón de carne dentro de usted, a retirar ese corazón de piedra. Si no lo hace Dios, ningún ser humano tiene la capacidad de acercarse a Dios por su propia cuenta. Es Dios trabajando, es Dios mostrando su amor, el Padre mostrando su amor, el Hijo dando la gracia a través del sacrificio que hizo en la cruz, y el Espíritu Santo es moviendo, convenciendo, trayendo libertad. Si la salvación es 100% de Dios, no se preocupe usted de tener apariencias. No aparente como si hubiera sido alcanzado por la misericordia de Dios. Si ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, sea tan agradecido con Dios todos los días de su vida. Ámelo, adórelo, sírvalo, entréguele su vida, entréguele su corazón, entréguele todo lo que usted es y tiene al Rey de Gloria, porque eso es lo mínimo que podemos hacer por Él. No hay precio que pueda pagar aquello que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero toda persona que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios lo entrega todo por amor a Él. Ya no vive para Él, ahora vive para Cristo. Y todo lo que Él quiera de mí será relativamente pequeño, muy pequeño, todo lo que Él me mande a hacer. Pero si usted no ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, no aparente como que sí lo ha sido, porque para usted no va a ser un deleite Cristo, no va a ser su tesoro Cristo. Usted irá a alguna reunión o hará alguna cosa para Él, arrastrando los pies, como con desánimo, como con tristeza, como con molestia.
si no ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, más bien clámele a Dios que tenga misericordia de usted. Y venga Cristo el día que Dios tenga misericordia de usted. No antes. ¿Por qué? Porque no va a ser un deleite para usted Cristo. Va a ser una carga para usted. Va a ser un problema. Y usted va a venir a oír la palabra de Dios de mala gana. No aparente lo que no es. Si ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, en compañía de personas, en compañía de la congregación o solo, deleites en su presencia. Adore al Señor con todo su corazón. Alábelo. Ámelo. Dele gracias a Él cada día por todas las cosas que suceden, no solo por las buenas, sino aún por las cosas que no son tan buenas, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. La elección es de Dios. Él elige. Y el ser humano puede decir, pero ¿por qué? El apóstol dice, ¿quién eres tú, hombre? ¿Acaso la vasija puede reclamarle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no puede el alfarero sacar una vasija para honra y otra para deshonra? Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Pero gracias le doy a Dios por haber tenido misericordia. Y quiero que oremos allí donde ustedes están. Padre, quiero darle las gracias por haber extendido su misericordia para todos y cada uno de nosotros. Y aún allí donde ustedes están, sé que correrán lágrimas de agradecimiento a Dios por haber sido alcanzados por la misericordia de Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu elección. Gracias por habernos extendido su misericordia. Y gracias por no haber endurecido este corazón. Oro, Padre, para que su misericordia nunca nos deje, nunca nos abandone, para que siempre, siempre, siempre sea su misericordia la que nos sostiene, la que nos guía, nos encamina, nos libra del mal, nos ayuda a perseverar de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Padre Santo, toda la honra, toda la gloria, la alabanza y la adoración solamente sea para usted. Papito amado, le doy gracias en el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Un abrazo a todos. Bendiciones.